queridos educandos. Buenas tardes, querido profesor. En esta oportunidad vamos a trabajar el concepto de antiderivada. Cómo interpretar, cómo aplicar lo que es la antiderivada. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con una función que conozcamos en la parte del cálculo diferencial. Vimos, por ejemplo, el espacio, la función del espacio. Si yo cojo el espacio, una función del espacio, o sea, una función que me determina la posición de una partícula, puede ser. Entonces, si yo la derivo con respecto al tiempo, entonces, ¿qué obtengo al derivar el espacio con respecto al tiempo? La velocidad. Y que si tomaba esa velocidad y la seguía derivando con respecto al tiempo, ¿qué encontraba? La aceleración. Entonces, lo que vamos aquí a aplicar son el proceso inverso. Entonces, vamos a partir, por ejemplo, acá de la aceleración y vamos a aplicarle el proceso que vamos a llamar antiderivada. Entonces, si le hacemos la antiderivada a la aceleración, ¿qué vamos a encontrar? La velocidad. Y si le hacemos el proceso de antiderivada a la velocidad, ¿qué vamos a encontrar? El espacio. Entonces podemos interpretar la antiderivada como el proceso inverso a la derivada. Entonces, ahora, si por ejemplo tengo una función f de x igual a 6x al cuadrado, ¿su derivada qué me va a dar? 12x. Entonces de aquí podemos partir a definir los elementos de las antiderivadas. Ahora, mire, si usted le dan esta función, 12x, su antiderivada, ¿cuál sería? 6x a la 2. De ahora en adelante vamos a establecer que esa antiderivada de la función es la que vamos a llamar la primitiva. Que en otras palabras no es más que una función cuya, pues es aquella función que al derivar le da la función original. ¿Me explico? Si usted tiene 6x a la 2 y lo deriva, ¿qué le va a dar? 12x. Entonces, la primitiva de 12x va a ser 6x a la 2. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a representar o cuál es la nomenclatura de la primitiva? Entonces, esto lo conocemos como la función, ¿cierto? Esta es la representación de la función. Su primitiva la vamos a representar con la f mayúscula. Quiere decir entonces que esta f mayúscula es la primitiva de f de x. Ahora, entonces, vengamos acá. Vamos a recordar entonces qué proceso se aplica. Nosotros, cuando derivábamos, ¿qué hacíamos? Entonces, recordemos. Por ejemplo, cuando se derivaba, teníamos la función ax a la n. ¿Cómo se deriva? Entonces, cogíamos, lo primero que hacíamos era multiplicar el exponente por el coeficiente. Vean acá. Y después, o por último, le restábamos al exponente 1. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer el proceso inverso. ¿Listo? Vamos a hacer el proceso inverso. Entonces vamos a aplicar la antiderivada. Si yo tengo la misma función ax a la n, vamos a hallar su primitiva, su antiderivada. Recuerden que lo representamos con f mayúscula. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿cuál es el proceso inverso a la derivada? Entonces recordemos cómo se derivaba. Primero se multiplicaba y después se restaba. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer primero? Sumamos y después dividimos. O sea, son los procesos inversos. Entonces ahora, vamos primero, entonces como no le hacemos nada a A, se queda ahí quietica. No le hacemos nada. Y al exponente x a la n le restamos 1. Le sumamos 1, gracias. Al exponente le sumamos 1. Y lo que nos dé, por eso mismo dividimos. Ahora, ¿qué ocurre? Yo quiero que analicen esta situación. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, esta función y igual a 3x al cuadrado menos 5, ¿su derivada cuál sería? 6x solo. Entonces, si yo tuviera esta función y la antiderivo, encontraría solo 3x al cuadrado y se perdería ¿la qué? La constante. Entonces, siempre que antiderivemos, le debemos sumar una constante. Entonces, concluyamos. Para hallar la antiderivada de la función ax a la n, o en otras palabras, para hallar la primitiva de ax a la n, ¿cómo se procede? Se escribe el mismo coeficiente a. Listo. Se le suma 1 al exponente y se divide por el mismo término. Muy bien. Más una constante. Entonces ahora vamos a llevarlo a la práctica. Me dicen, mire, la aceleración de una partícula está determinada por la función a en función del tiempo, igual a 8t más 5, donde la distancia está en metros y el tiempo en segundos. Este sería el espacio, perdón acá, pues, para que no vamos a confundir
nomenclaturas. Determine A, la aceleración de la partícula al cabo de 8 segundos. B, la función de la velocidad, sabiendo que su velocidad al cabo de 3 segundos es 125 metros por segundo. C, la velocidad al cabo de 6 segundos. Estamos hablando de la partícula. D, la función de la posición de la partícula, sabiendo que al cabo de 4 segundos se encuentra a 35 metros del origen. Y E, la posición de la partícula al cabo de 9 segundos. Entonces partamos. A. En A me están pidiendo que halle la aceleración al cabo de 8 segundos. No es otra cosa que en la función de la aceleración cambiar el tiempo por ¿cuánto? Por 8 segundos. Entonces me quedaría A de 8 segundos, aceleración de 8 segundos igual a 8 por T, que es 8, más 5. 8 por 8 es 64, más 5, 69. ¿En qué unidad es la aceleración? Metros sobre segundo cuadrado. Vamos al punto B. En el punto B me piden que determine la función de la velocidad. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar la función de la aceleración y le voy a hallar la primitiva. Le voy a aplicar la antiderivada. Vamos a ver cuál era la función y después volvemos. Miren. 8t más 5. ¿Cuál es la antiderivada de 8t? 8t2 sobre 2. Entonces, la antiderivada de 8t me daría 8t2 sobre 2. ¿Y cuál es la antiderivada de 5? 5t. Entonces volvamos. Muy bien. En efecto, miren. De 8t es 8t a la 2 sobre 2. Más de 5 que me da 5t. Siempre le debo sumar una constante. Entonces ahora necesito determinar el valor de esa constante. ¿Cómo? Entonces necesito lo que llamamos un parámetro, un valor conocido de la velocidad en un tiempo determinado. Entonces vamos a ver qué parámetro me dan. Me dicen, determine la función de la velocidad sabiendo que su velocidad al cabo de 3 segundos es 125 metros por segundo. Entonces, ¿dónde es velocidad que voy a poner? 125. ¿Y dónde es tiempo que va a poner? 3. Entonces adelante. Entonces, en la velocidad 125. Y aquí 8 dividido 2 me da 4. Me queda, el tiempo va a ser 3, entonces me queda 3 al cuadrado. Sigo acá, más 5 por 3, daron acá, más una constante. De acá despejo C. Entonces vamos a pasar todos estos términos al otro lado. Entonces me quedaría que C será igual a 125 menos 36 que me da, esto es 3 al cuadrado, me da 9 por 4, 36, pasa negativo. Acá me da 5 por 3, 15, pasa negativo. Opero y obtengo el valor de C de 74. Entonces, quiere decir que la velocidad, la función de la velocidad va a ser igual a 4t al cuadrado más 5t más 74. Pasemos al punto C. En el punto C me piden que determine la velocidad al cabo de 6 segundos. Miren que todos los puntos son secuenciales. O sea, a medida que yo voy hallando uno, puedo ir respondiendo el siguiente. Muy bien, entonces voy a hallar la velocidad en 6 segundos. Voy a cambiar el tiempo por 6 segundos. No es otra cosa que cambiar el tiempo por 6 segundos. Entonces me queda acá 4 por 6 al cuadrado, más 5 por 6 más 74, como lo tengo acá. Opero y obtengo un valor de la velocidad de 248 metros por segundo. Pasemos al punto D. En el punto D me piden que halle la función o que determine la función de la posición. Entonces voy a coger la función de la velocidad y la voy a antiderivar o le voy a hallar su primitiva. Entonces, ¿cuál es la primitiva de 4t al cuadrado? 4t al cubo sobre 3. ¿Cuál es la antiderivada de 5t? 5t2 sobre 2. ¿Cuál es la antiderivada de 74? 74t. Entonces siempre más una constante. Me falta nuevamente entonces hallar la constante. Entonces necesito un valor. Vamos a ver. ¿O qué valores me dijeron? Me dijeron allá que al cabo de 4 segundos tiene una posición o está en una posición de 35 metros. Listo. Entonces no es otra cosa que cambiar la posición por 35 y cambiar los tiempos por 4. Entonces me quedaría aquí 35 igual a 4 por 4 al cubo sobre 3 más 5 por 4 al cuadrado sobre 2 más 74 por 4 más una constante. Vean acá. Y de acá despejo C. Entonces, operando y despejando C,
me queda la constante igual a menos 383,3. Ahora, ¿cómo me quedaría la función? Entonces la función ya al final me quedaría S, la función de la posición sería igual a 4t a la 3 sobre 3 más 5t a la 2 sobre 2 más 74t más la constante que nos dio, menos 383,3. Por último, me piden que determine la posición de la partícula al cabo de 3 segundos, perdón, de 9 segundos. No es otra cosa que reemplazar el tiempo en esa función por 9. Entonces me quedaría aquí 4 por 9 al cubo sobre 3, más 5 por 9 al cuadrado sobre 2, más 74 por 9 menos 383.3, como lo tengo aquí expresado, pero obtengo el valor de la posición al cabo de 9 segundos de 1457.2 metros. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, querido profesor.